A veces es difícil continuar después de una canción como esa, ¿verdad? Tenemos un Dios muy poderoso, ¿no es así? Amén. Abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. También en Juan 16 estaremos en los versículos 16 al 24 esta mañana. Leamos simplemente este pasaje de la Escritura. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Versículo 16. Dentro de poco ya no me verán, y de nuevo dentro de poco me verán. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron entre sí: ¿qué es esto que nos dice, dentro de poco no me verán, y de nuevo dentro de poco me verán? Y porque voy al Padre. Así que decían: ¿qué es esto que dice, dentro de poco? No sabemos de qué está hablando. Jesús sabía que querían preguntarle, cuestionarle, y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto que dije, dentro de poco me verán y dentro de poco no me verán? En verdad les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer está de parto, siente dolor porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que ha nacido un ser humano en el mundo. Por eso ahora también ustedes sienten tristeza, pero los volveré a ver, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su alegría. En ese día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Oren conmigo. Padre, esta mañana, al acercarnos a tu santa palabra, confesamos que creemos que eres grande y misericordioso y que nos guías cada día. A los que te pertenecen no los has dejado como huérfanos, sino que nos has dado tu presencia. Y al hacerlo, entendemos cosas que van más allá de la simple comprensión humana, pero también confesamos que a veces permitimos que la tristeza y el dolor nos dominen. Pero también sabemos que tu gozo es un gozo que sostiene, un gozo que siempre está disponible para nosotros, un gozo que es eterno. Y al comprender esto, oro para que nos ayudes, Señor, a recibir y entender que la tristeza no nos domine, que el dolor y las pruebas de este mundo no sean lo que cautive nuestras emociones, mente y corazón, sino que seamos cautivados por ti. Señor, bendice nuestro tiempo juntos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El título de este sermón esta mañana es De la tristeza al gozo. De la tristeza al gozo. La vida misma viene con muchas tristezas. Job, capítulo 5, versículo 7 dice: porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan para volar. Eso es cierto, ¿no es así? Que el hombre nació para la aflicción y la aflicción nace en el hombre. Incluso podríamos decir, no sé si de niño tus padres te decían, parece que los problemas siempre te encuentran. El Salmo 31, versículo 10 dice: mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Podemos identificarnos con eso, ¿verdad?
La vida viene con muchas decepciones, viene con decepciones en el trabajo, con oportunidades que se nos escapan, viene con decepciones en la familia, viene con decepciones por enfermedades que parecen surgir de la nada y decepciones en las relaciones y amistades. Y con todas estas cosas, a veces viene una profunda tristeza. Muchos en el mundo intentan silenciar la tristeza. Vemos esto y no tienes que buscarlo ahora, pero en Proverbios, si quieres anotarlo, en Proverbios 23 el mundo ve la tristeza y entiende que es una realidad para todos nosotros. Pero en Proverbios 23 nos dice cómo el mundo lidia con estas cosas. En el versículo 29 dice esto, el salmista dice esto: ¿quién tiene aflicción? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién tiene contiendas? ¿Quién tiene quejas? ¿Quién tiene heridas sin causa? ¿Y quién tiene enrojecimiento de ojos? Y luego nos dice quiénes son. Dice: aquellos que se detienen mucho tiempo en el vino, los que van a probar vino mezclado. Sabemos que esta es la tendencia natural del hombre caído. La depravación del hombre intenta ahogar la tristeza y el dolor. Pero esto en realidad solo causa más tristeza y dolor. Otros intentan ignorarlo y al ignorar estas cosas caen en una profunda depresión y ansiedad. Es el mantra de nuestra generación, ¿no es así? O de esta generación, lo siento, que se enfocan o ignoran estas cosas y eso causa angustia y tristeza. Los discípulos que han estado con Jesús aquí en nuestro pasaje durante los últimos 3 años hasta este punto están en este momento en realidad en un tipo de tristeza con la que podemos identificarnos. Aunque por una gran razón, porque Jesús se va. Así que el versículo 6 nos dice: la tristeza ha llenado vuestro corazón. Y en el versículo 6 del capítulo 16, este dicho, la tristeza ha llenado vuestro corazón, no significa simplemente que la tristeza ha sido vertida en él. Significa que la tristeza prácticamente había ocupado cada espacio en su corazón. No había mezcla, solo había pura tristeza, sin espacio para nada más. No es como el dicho que solemos decir, ¿verdad? Cuando hablamos de eventos en nuestras vidas y decimos, son agridulces. Aquí no había nada agridulce, solo había amargura porque ellos sentían exclusivamente tristeza. En nuestro pasaje, el Señor Jesús nos da, y le agradezco a Dios por ello, nos da a nosotros y a sus discípulos una razón para alegrarnos. Y yo incluso diría esto, Él nos da la razón suprema para el gozo. Él nos da un gozo eterno. Esto mismo es lo que el mundo necesita. Necesita alegría. En Navidad, ¿qué cantamos? Gozo al mundo. Pero para ellos, como intentan encontrar alegría fuera de su Creador, la alegría simplemente se les escapa. Pero para nosotros, la Iglesia, escuchen, para los amados de Dios, sí tenemos una respuesta para esto. Tenemos motivos para el gozo. Así que quiero mirar este pasaje y reflexionar sobre una sola cosa. Quiero ver y que todos veamos juntos de dónde proviene el verdadero gozo.
Así que tengo 3 puntos esta mañana y son sencillos. Y sinceramente podría predicar esto sin ningún tipo de puntos, pero sería útil para ustedes ver cómo funciona la progresión, porque también podemos relacionarnos con ella. Entonces, el primer punto es la promesa, el segundo es la confusión y el tercero es el regocijo. Así que miren el pasaje conmigo. Miren el versículo 16. Dice, dentro de poco ya no me verán, y luego dentro de poco me volverán a ver. Jesús ya ha estado hablando a estos hombres con este tipo de expresiones, y uno lee el versículo y piensa que parece confuso, parece un poco confuso. Y luego también puedes leer el versículo, y si no te resulta confuso, podrías sacar tu propia conclusión sobre a qué se refiere Jesús. Pero quiero que te detengas un momento, porque él ha estado usando esa frase dentro de poco. A lo largo de todo el Evangelio, él ha estado refiriéndose a eso. Pero en el contexto, ves esto. Mira el capítulo 7 del Evangelio de Juan, retrocediendo hasta el capítulo 7. Al principio del ministerio de Jesús, él dice esto. En el capítulo 7, versículo 33 dice, ¿por qué? Dijo Jesús, por un poco de tiempo estaré con vosotros, luego iré al que me envió. Así que en esta referencia, él está hablando obviamente de dónde vino, y luego se refiere a sí mismo como si fuera a regresar al Padre. En ese momento está reclamando su divinidad. Él está diciendo, yo soy Dios y regreso a donde vine. Ahora mira el capítulo 12. Mira el capítulo 12 y observa el versículo 35. Él lo dice de nuevo. Él dice, entonces Jesús les dijo, por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. La luz siendo Él, ¿verdad? Él dice, andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así que ahora Él está hablando a esta multitud. Él está hablando a toda la multitud y les dice, les insto a que sigan, a que no caminen en tinieblas, a que no caminen ciegamente en el pecado, sino que vengan a Cristo, que vean la luz por lo que es la luz del mundo y que sean transformados y que puedan ver. Capítulo 13. Mira el versículo 33. Hijitos, ahora, esta es una conversación privada. Esto es él con sus discípulos. Dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. La misma expresión. Me buscarán. Y como les dije a los judíos, está hablando de los fariseos, los líderes religiosos. Ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así que ahora les está diciendo que no pueden, ustedes no pueden seguir a donde yo voy. No pueden lograr lo que yo voy a hacer. Yo voy a la cruz. No pueden seguirme. Capítulo 14, versículo 19. Después, un poco el mundo, quizás ahora se nos introduce algo diferente. El mundo ya no me verá, pero ustedes sí podrán verme, porque yo estaré presente para ustedes, porque yo vivo, y esa es la razón por la que ustedes también vivirán y tendrán vida, ya que mi vida les da vida a ustedes. Ahora esto es diferente, ¿verdad? Ahora él está trayendo esto. Él dice, el mundo no me verá. De hecho, el mundo no puede verme, pero ustedes sí. ¿Por qué razón? Por la promesa que va a cobrar vida en ustedes a través de la resurrección espiritual en Cristo. Porque esto es lo que va a suceder. Así que entonces lo que vemos en el versículo 16 es diferente. Está simplemente explicando su muerte, su sepultura y su resurrección. Es de eso de lo que está hablando, como ahora no me van a ver, pero me verán después cuando resucite de entre los muertos. Bueno, esto es lo particular de Cristo. Escuchen, cada vez que Él habla, se dan cuenta de esto, que siempre está mirando mucho más lejos de lo que nosotros lo hacemos. Nosotros estamos pensando,
Como dijimos ahora, lees el versículo y piensas que se trata de la resurrección. Pero Jesús está pensando en algo mucho más grande y más lejano dentro de las promesas que ya nos ha estado dando. Así que esta declaración tiene esta frase sencilla, un poco de tiempo, y como dice en el capítulo 14, versículo 19, pero esto... Aquí hay una diferencia, no hay un final. Es una diferencia clara que tiene, yo creo, un significado más profundo. Lo tiene, lo tiene. Permítanme ir al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Veamos un versículo en el capítulo 1. Nosotros vemos esta redacción, esta introducción de Cristo en el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mira el versículo 18. Dice, nadie... Esto es bastante extenso, ¿verdad? Nadie ha visto jamás a Dios, absolutamente nadie, en ningún momento, excepto ¿quién? El unigénito Dios que está en el seno del Padre. El unigénito Dios, el único, el que está en el seno del Padre. Ese es Jesús, Él es el único que lo ha visto, Él lo ha explicado. Así que regresa al capítulo 16, ver al Padre es ver al Padre en el Hijo. Jesús dice, si has visto al Padre, me has visto a mí. Y ahora en el capítulo 16, Jesús habla sobre enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? En el capítulo 16, versículo 7, Él dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré o se lo despacharé a ustedes. Y el Espíritu, dice, revelará lo que pertenece a Jesús, dirigido por Él para ser entregado a ustedes. Versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad y no hablará, escuchen esto, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas que habrán de venir. Él hablará las palabras que Cristo le indique que nos diga. Así que vemos en el contexto del propio pasaje que lo que veremos es a Jesús en la obra y en la morada del Espíritu Santo. Esto es lo que él estaba diciendo antes, incluso de llegar a este pasaje. Era la promesa de la morada del Espíritu Santo. Esto tendría sentido en el panorama más amplio de la visión dada por el Espíritu, a quien la palabra de Dios llama el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, Gálatas 4:6, Filipenses 1:19, 1 Pedro capítulo 1 versículo 11, ahí se le llama el Espíritu Santo, es llamado el Espíritu de Cristo. Así que cuando Él regresa de manera permanente, me voy por un poco de tiempo y luego regreso por un poco de tiempo, no tendría sentido si solo regresara resucitado, porque se va a ir de nuevo. Entonces, cuando Él ve, cuando nosotros vemos y Él regresa, ¿en qué forma regresa? En la forma del Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en nosotros. Esta es una escena de una obra trinitaria del Padre a través del Hijo en el Espíritu. Cuando Jesús hablaba, lo hacía en términos que tenían un propósito eterno. Sí, la resurrección es fundamental en nuestra fe, pero la obra de la salvación no terminó ahí en absoluto. No terminó en la cruz, fue solo el comienzo. La cruz misma fue, y la resurrección misma, la compuerta de todas estas promesas. Así que cuando Él dice esto, que aparentemente suena como un acertijo, y de nuevo, un poco más, y me veréis, sí, me veréis. Y entonces, si este gozo es verdaderamente eterno,
tiene que ser eterno en la morada del Espíritu de Dios, como él mismo dice. Esto, decirlo, es la mayor de todas las promesas. Dije esto la última vez que enseñé sobre el Espíritu Santo. La mayor de todas las promesas es que el Espíritu de Dios habitaría contigo, viviría en ti, te daría poder para vivir una vida que no podrías vivir aparte de Él. Pero naturalmente, ¿qué sucede? Con tu propia lectura de la Biblia, incluso al leer este pasaje, diría que a veces lo que ocurre es confusión. Así que dentro del segundo punto, mira a estos hombres. En el versículo 17, algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos está diciendo? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis. Y luego añaden esto y dice, porque voy al Padre. Y esto es la clave de lo que decía antes, que si Él va al Padre y ellos no lo van a ver más, no lo van a ver más corporalmente, ¿en qué forma lo verán? En la forma del Espíritu de Dios. Así que ellos estaban entendiendo algunas cosas, pero todavía había una cierta confusión dentro de ellos. Estos hombres con Jesús están teniendo una conversación privada y seguramente no quieren parecer tontos haciendo una pregunta. ¿Has estado en esa situación, verdad? Yo he estado los sábados por la mañana con los hombres y las mujeres y planteo una pregunta que parece tener una respuesta fácil y todos están como, yo no voy a decir nada. Dejaré que alguien más lo diga. Pero ellos deliberan, se van a un pequeño rincón entre ellos y todos tienen una pregunta, pero no quieren preguntarle al maestro, no quieren preguntar. Así que Jesús, es hermoso ver que Él es un gran Salvador y tiene tanta compasión por ellos que les lee la mente, ¿verdad? En el versículo 19 dice, Jesús sabía que ellos deseaban hacerle una pregunta, para preguntarle, para cuestionarlo, y Él les dijo, ¿están deliberando juntos sobre esto? Él dice, ¿están hablando entre ustedes? ¿Qué tal si no haces eso ni por un segundo? Ellos escuchan las palabras y se confunden y quiero hacerles una pregunta. ¿El problema son las palabras que se les están dirigiendo? Yo digo que no. El Señor Jesús ha sido claro con ellos, diciéndoles tanto lo bueno como lo malo. ¿Recuerdan la transición de amor, amor, amor y luego en el capítulo 15, comenzando en el versículo 18, odio? Ellos los odiarán. Así que Él no está suavizando sus palabras. Él les está diciendo las cosas tal como son. Entonces, ¿por qué hay confusión? Parte de esto es porque los discípulos tenían su propia idea preconcebida del Mesías. Y les diré esto, nosotros tenemos lo mismo. En las iglesias de hoy, si creciste en la iglesia, y digo si creciste en cualquier tipo de iglesia cristiana, entre comillas, has tenido una idea preconcebida de Cristo y has entendido cosas que tal vez han nublado tu comprensión. Y de muchas maneras eso les pasó a estos hombres. Vayan al capítulo 14. Voy a estar saltando de un lado a otro aquí, pero miren el capítulo 14. Miren el versículo 3. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Saben? Esto es genial, porque miramos el versículo 3 y decimos, por supuesto que sabemos lo que eso significa. Bueno, nosotros tenemos 2000 años de ventaja en la comprensión de las Escrituras, pero estos hombres, ¿cómo respondieron? Este es el versículo 4, y ustedes saben, ¿a dónde? El camino, ¿a dónde voy? Y Tomás le dijo, me encanta esto, porque Tomás no era nada tímido y fue lo suficientemente valiente como para hacer la pregunta que todos los demás querían hacer. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y yo
Y cuando prediqué sobre esta parte de la Escritura, recuerdo que les dije esto: gracias a Dios por Tomás, porque si él no hubiera hecho la pregunta, no tendríamos el versículo 6. Miren, él le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y más adelante hablaré sobre Jesús como el mediador, pero pueden ver esta confusión. Miren el capítulo 2, vayan hasta el capítulo 2 del Evangelio de Juan, y nos quedaremos principalmente en el Evangelio de Juan. Así que, capítulo 2, y miren el versículo 19. Jesús les respondió: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y obviamente los judíos estaban confundidos. Dijeron: bueno, el versículo 20 dice: nos tomó 40 años construir este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Sabes, los discípulos están escuchando lo mismo, pero realmente no responden hasta el versículo 21. Él dijo, hablando, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Así que ahora Juan nos da un comentario. Él no sabía esto en ese momento, no lo sabía en ese momento, lo supo después. Versículo 22. Así que cuando él resucitó de entre los muertos, él sigue el comentario. Sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Mira el capítulo 13, versículo 36. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Recuerda, en este momento específico, él está hablando claramente de irse. Jesús respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, en este preciso instante. No puedes seguirme ahora, me seguirás, pero no ahora, pero lo harás después, dice. Y Pedro le dijo: Señor. Y esto es gracioso, ¿verdad? ¿Has escuchado esto de tus hijos? ¿Por qué no puedo ir? ¿Verdad? ¿Por qué no puedo seguirte ahora mismo? Y luego mete la pata: yo daré mi vida por ti. Versículo 38. No, no lo harás. Estás confundido, Pedro. Pedro, confía en el proceso. Pedro, tú no entiendes. No sabes lo que no sabes, Pedro. Te digo lo mismo esta mañana. No sabes lo que no sabes. Capítulo 14, mira el versículo 8. Felipe le dijo: por si pensamos que solo es Pedro, por si pensamos que solo es Tomás, no. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Basta. Muéstranos al Padre y estoy seguro de que no recibe la respuesta que busca. Y el versículo 9 dice: y le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe, ¿hablas realmente en serio? ¿Me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? ¿Cómo puedes decir: muéstranos al Padre? ¿Quieres ver los atributos de Dios, el carácter de Dios? Mira el rostro de Cristo. Observa la confusión. Las palabras que Jesús compartió en el capítulo 16 no eran el problema. El problema eran ellos, y a veces el problema somos nosotros. La confusión muchas veces es causa de mucha turbulencia y dolor en nuestro interior. Lo desconocido para la mayoría es motivo de ansiedad, ¿no es así? ¿Sabes? ¿Perderé mi trabajo? ¿Estarán bien mis hijos? ¿Y qué haré cuando esta persona tan importante para mí ya no esté presente en mi vida? ¿Alguna vez me casaré? ¿Alguna vez tendré hijos? Y la gran pregunta es: ¿qué me sucederá después de morir? Lo asombroso de Dios realmente es que Él tiene respuestas claras y sabias para todas esas cosas en su palabra. Primera Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión. No lo es. Pero dice que Él es un Dios de paz. Así lo dice en 1 Corintios 14:33. Pero de paz, Él lo dice.
Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra confusión que causa tristeza y a veces incluso nos lleva a desconfiar de Dios? Lo cual es extraño, ¿verdad? Creo que tenemos que reconocer algo, que entendemos la obra de nuestra carne y la confusión que creamos incluso con nosotros mismos. Nos decimos mentiras a nosotros mismos que creemos. Nos decimos cosas que ni siquiera sabemos si son verdad o no. Pero también entendemos la obra del diablo, ¿verdad? En Juan 8:44, él llama al diablo el padre de la mentira. En Génesis 3, ¿cuál fue su mayor obra? Causar confusión en Adán y Eva acerca de quién. Dios. 2 Corintios 4:4 dice que el diablo ha cegado las mentes, pero de aquellos que no están dispuestos a rendirse al Evangelio. Así que entendemos que puedes estar confundido acerca de ciertas cosas, pero la confusión no debería terminar ahí. Debería ser de la misma manera en que Jesús te lo ofrece incluso aquí. ¿Deseas hacerle una pregunta a Él? La respuesta para un creyente debería ser: sí, quiero preguntarle todo. Y hablaré de eso más adelante en los versículos 23 y 24. No deberíamos deliberar tanto entre nosotros mismos, ni perdernos en nuestras propias reflexiones, sino más bien mirar a Él y a su palabra como motivo de regocijo y alegría, encontrando en sus enseñanzas la verdadera razón para alegrarnos y confiar plenamente. Así que permíteme mirar esta porción más larga que quiero abordar, porque así debería ser, ¿verdad? Tenemos todo esto, las malas noticias. Tienes, ya sabes, la confusión y tienes ¿qué hacemos con esta información? Y ahora tenemos algo más grande, el regocijo. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro combustible para regocijarnos? Te lo mostraré. Veamos solo el versículo 20. Y él dice: en verdad os digo. Cuando consideramos la idea de la alegría, tendemos a eliminar la idea de que la alegría puede operar en medio de una profunda adversidad. No lo hacemos. Decimos: bueno, solo dame la alegría. Es como si quisieras ir a una parte del mundo y para mí no me gusta volar. Simplemente no me gusta. Estar en un avión estrecho durante tantas horas y quieres ir a cierto destino y piensas: bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar? Es un vuelo de 16 horas, ya está. Esto es toda una prueba. Pero tienes que soportar eso para llegar al lugar al que quieres ir, ¿verdad? Así que eliminamos esta idea de la alegría, solo dame la alegría, solo dámela, ¿verdad? Sabes, no hemos descubierto cómo teletransportarnos a algún lugar. Y tú definitivamente no has descubierto cómo Jesús va a dar una ilustración de cómo tener hijos sin dolor. Así que Jesús quiere enseñarnos esto, y lo hace enfatizándolo, diciendo: en verdad, Él está ¿recuerdas esto? Es amén, amén en griego. Lo que realmente está diciendo es: presten atención, porque lo que está a punto de darnos, si no lo has visto antes, es una teología del dolor. La teología del sufrimiento, una teología de las pruebas, una teología del duelo. Y es bueno porque esta verdad está por encima de todas las verdades. Eso de en verdad, Él lo dice, esto va a estar por encima de todas las otras cosas que les he dicho. Pero no viene fácilmente. Él lo dice: llorarán y se lamentarán. La palabra literal es que llorarán en voz alta y luego se lamentarán. Me encanta esto. Lamentar significa que cantarás una canción triste.
Algunos de ustedes entienden esto. Has pasado por una ruptura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que siempre pones? Todas las canciones de amor más tristes que puedas encontrar. Déjame llorar esto. Y te sumerges aún más profundamente en la tristeza. Me encanta mucho lo que dice Mateo en el capítulo 11, versículo 17. Jesús dice esto, Mateo 11, 17. Él da esta ilustración. Él dice, tocamos la flauta para ustedes y no bailaron, y cantamos un lamento. Un lamento es una canción de duelo, una canción fúnebre, y no lloraron. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Este es como el maestro por excelencia. ¿Qué está diciendo? Él dice, en momentos de alegría en los que deberías haber estado alegre, no lo estuviste, y en momentos de tristeza, tampoco. Así que eres una contradicción andante. Él dice, cuando deberías sentir esto, no deberías sentir esto. Cuando evitas el dolor y la tristeza, cuando no deberías estar evitándolo. Y continúa. Y cuando deberías tener alegría, no la tienes. Cristianos, escuchen, los cristianos deberían ser las personas más alegres que caminan sobre la faz de la tierra. Si andas por ahí, dije esto en nuestros estudios de los sábados por la mañana. Si andas por ahí y pareces que hueles ajo todo el tiempo, o sea, revisa tu cara. Mírate en el espejo. ¿Por qué pareces estar de mal humor? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué te haces lamentar cuando deberías estar regocijándote? En contexto, en Mateo 11, Él está hablando a estas ciudades a las que les había llegado el Evangelio. Él dice, ay de ustedes, porque deberían haber estado lamentándose por su pecado, pero en cambio bailaron en la calle. Jesús estaba criticando el hecho de que su respuesta ante el pecado y el sacrificio de Cristo era al revés. Vemos esto, ¿verdad? Pero recuerden Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque vemos esta idea al revés. Miren el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Pero qué? Pero el mundo se alegrará. Y esto es impopular, porque vemos la expresión sobre el mundo, cosmos en griego, que se usa en diferentes formas y la gente siempre quiere decir, bueno, ahí está, ya sabes, Dios ama al mundo y es simplemente uniformidad, simplemente ama a todos por igual. ¿Realmente alguien cree eso? Porque aquí dice que básicamente en este pasaje, mientras Él cuelga en la cruz, el mundo se alegrará. Ellos lo verán y dirán, eso está bien, y nosotros lamentaremos. ¿Quién crees que está respondiendo de la manera correcta? Así que bienaventurados los que lloran. Ellos. El mundo se gozará al matar al Hijo de Dios, pero tu dolor, pero tu dolor ya se convertirá en alegría. Y puedes dar un paso atrás y decir que esta teología del dolor, a menos que una semilla caiga en tierra y muera, eso lo dijo Jesús antes. Y luego Jesús da la ilustración más clara de esto en el versículo 21, ¿no es así? Toda mujer que ha dado a luz dice amén al versículo 21. Cuando una mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora. Esa es la belleza, la conexión en su expresión. Ha llegado la hora. Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. Y luego, mi hora ha llegado. Y la hora que ha llegado era la cruz. Y dice que ha llegado la hora para esta mujer. Dice que cuando da a luz al niño, pero cuando da a luz, ¿cuál es el contraste? Que ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que ha nacido un niño en el mundo. ¿Tú puedes relacionarte con eso? Sí, yo no puedo. Bueno, yo no puedo, ya sabes, no conozco ese dolor. Pero confío en lo que me han contado las mujeres.
es el dolor más grande. Pero cuando ese bebé llega y lo ponen sobre ti, todo ese dolor parece desvanecerse y ahora todo ese dolor valió la pena, ¿verdad? Es cierto. Qué hermosa ilustración, ¿no es así? Versículo 22 dice, por tanto también ustedes, él va a relacionarlo con nosotros, contigo. Dice, ustedes también tienen tristeza ahora, tienen tristeza ahora. Se entiende como que no es algo malo, ¿entiendes? Él dice, no es malo que tengas tristeza en el momento apropiado. Pero yo les digo, los volveré a ver. Y ahora, ya que tienen dolor, dolor real ahora, pero cuando el Salvador resucitado aparezca, sus corazones se llenarán de alegría. Él dijo esto antes, dice, no me verán. Y luego aquí en el versículo 16 dice, no me verán, pero aquí lo cambia y dice, yo los veré a ustedes. Yo los veré entonces. Vendré a ustedes, los encontraré. En Juan 7:36 dice, me buscarán y no me encontrarán. Él dice, ya sabes, hay quienes simplemente nunca lo van a encontrar. Y la belleza de esto es, de nuevo, que venimos con un entendimiento equivocado, con confusión de otras enseñanzas u otras iglesias. Pero escucha esto, Jesús vino a ti, Jesús te encontró a ti. Sabes, la gente dice, bueno, ¿qué pasó en tu vida? Bueno, yo encontré a Jesús. No, Jesús no estaba perdido. Tú eras el que estaba perdido. Él dice, yo te veré, yo te veré, yo te encontraré. Jesús lo hará. Y Él te ha visto. Y Él ha venido a ti en tu momento de necesidad. ¿No es así? Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, completamente perdidos, a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. En el momento adecuado. Y con eso, escucha, si nos detenemos a pensar, ¿es eso suficiente para que te regocijes? Lo es, lo es. Pero sabes, con todo, es como si Dios simplemente pusiera más encima de eso. Es suficiente que Él te haya visto y que te haya encontrado. Es suficiente que Él haya transformado tu tristeza en alegría. Es suficiente, pero luego Él da más promesas. Él da más promesas. La primera de ellas es lo que ves en el versículo 22 en la última parte. Y nadie les quitará su alegría, nadie les arrebatará su gozo. Nadie podrá hacer eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es un amor eterno. Así es como titularía este punto. Es un gozo eterno unido a su amor eterno. Nadie les quitará su alegría. Él dijo esto en el capítulo 15, versículo 8, mi Padre es glorificado en esto, en que den mucho fruto y así demuestren que son mis discípulos. Escuchen lo que dice aquí en el versículo 9. Así como el Padre me ha amado, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice. ¿Sabes lo que Él no dijo? Cuando la gente traduce esto o piensa, ellos lo interpretan así. Cuando Él dice, permanezcan en mi amor, esfuércense por mi amor. Eso no dijo, eso no está diciendo. Él dice que el amor ya está ahí, que ya están en la vid. Solo quédense aquí. Solo quédense aquí.
Y luego en el versículo 11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo, eso suena igual, ¿verdad? Para que mi gozo esté en ustedes. No es su propio gozo aparte de él, sino que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea completo porque es su gozo. El gozo que no es esquivo y el gozo que es eterno solo se encuentra en la persona y la obra de Jesucristo. Y nosotros, según Juan 15, lo que acabo de leer, y Gálatas 5, estamos en esta vid que produce frutos continuos del Espíritu. ¿Y saben cuáles son los dos primeros frutos? Amor, gozo. Amor y gozo. Conocer a Cristo es conocer el gozo. Como dije antes, deberíamos ser las personas más alegres del planeta. Pero permitimos que tantas cosas ahoguen este gozo, esta realidad objetiva de que el gozo es completo. Hebreos 2, escuchen. Escuchen esto, vayan a Hebreos 2, capítulo 12, en el versículo 2. Miren lo que dice el autor de Hebreos a la luz de esto. Puestos los ojos en Jesús. Eso suena como permanecer, ¿verdad? Él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, no fue como si él hiciera esto como una tarea horrible. El Salmo 25 dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios levantaremos nuestras banderas. Me encanta esto de levantar nuestras banderas. Me recuerda al Cantar de los Cantares, capítulo 2. Ahí dice, me llevaste a la sala del banquete y tu bandera sobre mí fue amor. Esto es motivo de regocijo. Un día te sentarás en la cena del Cordero de Dios, el banquete de bodas, y su gozo será completo porque tú estarás con él, y tu alegría será completamente plena y perfeccionada. ¿Ves a Cristo de esta manera, que tu tristeza se convertirá en gozo sin importar tus circunstancias? Vuelve a Juan 16 en tu Biblia, porque las promesas de Dios continúan y se desarrollan. Así que la siguiente promesa es oraciones respondidas. Otra forma de regocijo. En aquel día, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué cosa para decir? En el griego, él literalmente está diciendo esto. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Me encanta eso porque pensamos, bueno, ¿de qué está hablando aquí? Y luego nos da otra declaración de desierto. En verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Qué significa eso? Así que Juan capítulo 15, versículo 7. Él dice esto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Si permanecéis en mí, porque pedir en su nombre es pedir conforme a su voluntad, con sus prioridades. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Es un eco de Primera de Juan, capítulo 5.
Permítanme leerles eso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y esto es cierto porque Jesús lo dijo, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que este gozo que tenemos se manifiesta principalmente y de manera más clara en nuestra vida de oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios a la luz de esta realidad? ¿Qué realidad? Que tenemos acceso directo a Dios. Es motivo de regocijo. Escuchen cómo lo explica Jesús. Él dice, no me preguntaréis a mí. ¿Por qué? Porque Él ya no estará físicamente con ellos. Pero tenemos este beneficio otorgado a cada creyente, que Jesús se convierte en el verdadero y único mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que esta declaración de desierto, desierto es absolutamente verdadera. Si le pides al Padre, primero tienes acceso directo al Padre a través del Hijo. No necesitas un sacerdote, no necesitas a otros santos, no necesitas orar a María. De hecho, eso no está en la Biblia. Nada de eso está en la Biblia. Pero sabes que sí está en la Biblia, que Cristo es tu mediador. Él es el mediador del nuevo pacto en su sangre. Hay oración, escucha, hay oración en el nombre de Jesús para los cristianos. No es algo que simplemente añadimos al final de una oración. Es por esta razón exacta que oramos de esta manera. Que Jesús en este momento instituyó ahora este tipo de oración. Nunca antes existió. La exhortación a pedir en su nombre, porque Él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En el versículo 24 dice, pedid y recibiréis. ¿Cuál es la exhortación? ¿Conoces la exhortación? Preguntar. ¿Pedir qué? Pide cualquier cosa. Esta relación personal y funcional que Cristo nos ha dado con el Padre es una puerta abierta para que seamos llenos de gozo. ¿Sabes? Recordamos la historia de esa mujer mayor. Él la llamó una mujer mayor distinguida, que se acercó a Martin Lloyd Jones después del servicio. La encontró en la parte de atrás y ella se acercó y le dijo, Dr. Jones, le dijo, ¿por qué debería orar? ¿Debería orar por cosas pequeñas o por cosas grandes? ¿Le importan más a Dios las cosas grandes en mi vida? Y él le dijo esto, le dijo, mujer, absolutamente todo en tu vida, cada cosa es pequeño para Dios, todo sin excepción. Entonces, ¿qué deberías hacer? Ora por todo sin dudar. Tienes acceso directo a Él. Ora por absolutamente todo. Eso es alegría. Inexplicable. Para terminar, quiero ir a la primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. El mismo autor del Evangelio en el que acabamos de estar escribe esto, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan está en sus, probablemente tenga unos 80 y tantos años, tal vez incluso 90, y escribe esto, lo que era desde el principio, declarando así que Cristo es eterno, lo que hemos oído, declarando así que Cristo estuvo con ellos, lo que hemos visto con nuestros ojos, de nuevo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él dice, el mundo, escuchen, el mundo no tiene este gozo. Sí, no puede experimentar este gozo. Estas interacciones con Cristo, con su palabra, aunque sean en cierto sentido bastante subjetivas, pero el mundo, todo su gozo es subjetivo. Se basa puramente en las circunstancias, las personas, el dinero, lo que hacen o no tienen, si sufren o no, si están enfermos o no. Pero el gozo que el Señor nos ofrece es un gozo objetivo, un gozo inmutable, porque tiene su fundamento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Porque Él vive, tú vives. Todos los demás gozos no son más que meras sombras ante la realidad de Cristo. Así que Juan dice esto en el versículo 4, estas cosas os escribimos, estas cosas predicamos, estas cosas proclamamos para que nuestro gozo sea completo. Maduro en aquellos que no son salvos para que lleguen a conocer a Cristo y maduren en la vida, el corazón y la mente de un creyente. Así que les digo esto, iglesia, regocíjense. Entiendan que su vida es solo un vapor. Encuentren su gozo únicamente en Cristo. Y para aquellos que no conocen a Cristo, les ruego esta mañana que se aparten de aquello que más les causa tristeza. Lo que Dios dice es verdad, que la vida del pecador es dura, es difícil. Ser esclavo del pecado es eventualmente, aunque este gozo es pasajero, la Biblia dice que el pecado es placentero por un tiempo, pero luego desaparece y lo que queda es que tienes que rendir cuentas a Dios. Y la ira de Dios dice que permanece sobre ti. Pero si esta mañana te vuelves y miras a Cristo y confías en Él para salvarte, para perdonarte, para reconciliarte con el Padre, puedes experimentar el gozo que solo está disponible para aquellos que pertenecen a Cristo. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, incluso hasta este momento, por el amor que solo se encuentra en Cristo. Te agradecemos tanto que tu Hijo Jesús, al enseñarnos lo que significa estar completamente rendidos a ti, nos muestra que es experimentar un gozo que está fuera de este mundo. ¿Fortalecerías a tu iglesia dentro de ese gozo? ¿Nos ayudarías, Señor, a superar la tristeza? Pero que lamentemos diariamente en arrepentimiento por nuestro propio pecado y que tú nos transformes cada día a la imagen de tu Hijo para que te demos más gloria, la gloria que te corresponde. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.